Hola, quiero agradecer primero a CLAS por esta invitación, a Contamac, a Carlos Mayoral, su gestor, quien ha hecho ya 3 CLAS muy bien organizados. Mi nombre es Ricardo Mojica y soy optómetra y el día de hoy vengo a hablarles sobre una pregunta que nos hacemos. ¿Son mejores los diámetros grandes que los que manejábamos antes? Para hablar un poquitico de esto, tenemos que entrar todos a mirar una historia. Hoy en día los lentes de contacto han cambiado muchísimo. Los lentes de contacto rígidos se hacen 1000 cosas, 1000 manejos. Si nosotros comparamos lentes rígidos, lentes blandos, vemos que los lentes blandos su evolución ha sido un poco hacia los materiales, un material un poco que permite ser más grueso, un material que permite ser más permeable, más silicona. Pero digamos que en diseños no es mucho lo que hayamos fabricado nosotros o tenido en cuenta en los diseños de los lentes blandos. El cambio se viene dando sobre los lentes de contacto rígidos y todo parte de una evolución de los materiales. Los materiales salieron hace bastante tiempo en el mercado, estamos hablando de años 50, 50 y algo, donde el primer material que salió al mercado se conoció como PMMA. Este material hubo una superación que fue el CAB o acetato butírico de celulosa y después los materiales gas permeables. Voy a hacer un recuento breve de cómo vino esta evolución porque para mí desde este punto de vista es que sale las nuevas adaptaciones, los nuevos diseños y los nuevos manejos en contactología. Si los materiales no evolucionan, pues la industria de la contactología creo que todavía estaríamos en lentes con muchos diseños, pero poca probabilidad de usarlos con los pacientes. El PMMA, digamos que fue el material usado para lentes de contacto en parte comercial. Existía un PMMA que se llamaba estándar, que era un material en el cual sus características físico-químicas eran muy buenas. Su problema, el DK, o la transmisibilidad de oxígeno, que era cero, donde buscaron mejorarlo un poquitico en ese entonces y sacaron un material que se llamó PMMA modificado. Este PMMA modificado lo que hacía fue generar o montar grupos metilos sobre los lentes de contacto para buscar que el agua se adhiriera a la superficie de estos lentes. Buscando ese inconveniente o ese defecto que tenía este material de no permitir el paso de oxígeno a través de él, se comenzó a hablar y fue cuando apareció el primer material gas permeable del mercado que tenía un DK de 5 que se llamaba el CAB o acetato butírico de celulosa. Este material, digo yo, cuando entró al mercado, casi que cuando entró salió porque era un material muy inestable en sus características físico-químicas. Los lentes de contacto rígidos tienen, o los materiales para lentes de contacto rígidos tienen unas características que son ángulo de humectación, elasticidad, elongación, DK, permeabilidad, transmisibilidad, muchas. Y ese material, su gran defecto era que cuando se fabricaba, a las horas o al otro día de usar el lente o de fabricarlo, sus características cambiaban. Se variaba su curva base, se variaba su poder del lente. Entonces era un lente muy inestable y que, digamos, no tuvo una muy buena funcionabilidad dentro del uso de los lentes de contacto. Es así como aparecen los materiales gas permeables. La industria comenzó a pensar en decir, hagamos un material que nos permita ese paso de oxígeno, pero que sea mucho más estable en su estructura. Y es así como crean los materiales gas permeable o copolímeros, donde vuelven a la estructura del PMMA. El PMMA lo toman de esqueleto y comienzan a adicionarle copolímeros. El caso de silicona o flúor o teflón que comenzaron a manejarse en esta nueva generación de materiales. Cuando empezaron a hacer estos materiales, pues no había una medición. Entonces de pronto le metían mucha silicona buscando esa permeabilidad del material, donde lo que lograban era generar alteraciones a las características físico-químicas. Entre más, la silicona es un material muy permeable, pero es hidrofóbico, entonces no permite la adherencia de, en este caso, la lágrima sobre la superficie del lente, cosa que hacía que los pacientes presentaran dificultades en su adaptación como empañamientos del lente de contacto. La industria manejando dice, vamos a generar un lente arquitectónicamente hecho, y es cuando cogen y colocan a colocar cada una de las partes del lente donde debe estar. Donde debe estar la permeabilidad o el material permeable del lente, en el centro del lente. Y donde debe quedar la parte humectable, en la superficie del lente. Y es así como comienzan a desarrollar los materiales gas permeables con manejos copolímeros, utilizando ya sea silicona, flúor, teflón, como les digo. Y comienza la revolución
en el manejo de estos lentes de contacto. Cuando salen todos estos materiales al mercado, que ya tenemos DKs, pues en alguna época se iban DKs de 170, 180, 200, pero eran DKs inestables. Hoy en día contamos con DKs comprobados y estabilizados de 180, pues que es una parte altísima, la mayoría se mueven entre 100 y 125. Pero tenemos DKs de 180 donde la parte B de la industria se puso a pensar y dijo, pero venga, hay buenos materiales y no tenemos cómo fabricarlos. Y es cuando empieza también la evolución de los tornos de fabricación de los lentes de contacto. Yo soy de los que pienso que los diseños siempre han existido. Los diseños de los lentes de contacto no es algo nuevo, han existido de siempre, sino que hoy en día, al tener la fabricación, al tener los equipos y los materiales, pues se pueden hacer muchas cosas. Entonces la industria pensó en los equipos para fabricar este lente de contacto. Y es como aparecen los tornos de control numérico. Antes manejábamos unos tornos manuales, como este que ven acá, donde ¿cuál es el inconveniente? Ese torno era muy moderno dentro de lo pasado que era. Era un torno que algunas veces hacía este movimiento, lo hacía solo, pero casi siempre iba acompañado de la mano del operario acá, que era el que hacía girar esto hacia allá o hacia acá para generar la curvatura. Con esta palanca de acá entraba el buril o el portalentes o el portapastillas, que era el que generaba la cantidad de lente o de material que se iba a desbastar, controlado por este reloj. Estos botones ayudaban, había unos semiautomáticos que eran buenos, pero tenían un problema, entre comillas, y era que todavía existía la mano del operario o la mano humana, donde el error podía estar por velocidad del operario, por manejos que se le daban al lente de contacto en su fabricación. Luego que aparecen los tornos de control numérico. Esos tornos de control numérico lo que buscan es hacer lentes perfectos en su fabricación, lentes perfectos cuando queremos repetir un lente y lentes perfectos porque los guardamos en software. Esos software que se están manejando hoy día son programas en los cuales podemos hacer cualquier cantidad de diseños que se hagan en cualquier parte, manejado por dos programas, uno que se llama Focal Point y otro que se llama el PowerSpeed, que vienen para incorporarse en estos tornos, donde el operario lo único que hace, o lo que maneja el operario aquí, es en esta parte del teclado, donde digita los parámetros de fabricación de este lente de contacto. Aquí en esta pantalla los va viendo, le da un Enter, aquí tenemos 6 buriles, ya les muestro que es un buril, de puntas diamantadas que son los que van generando los cortes. Esos cortes los va haciendo, cada buril tiene una especificación, buril fino, buril de borde, buril de curva, buril de externo, y son los que fabrican el lente. También tienen muchos aditamentos, uno de ellos es este, que se llama un FTS, que es un aditamento para generar superficie histórica. Entonces ya podemos hacer las toricidades tanto centrales o totales del lente, como toricidades periféricas de la fabricación. Entonces esto hizo que la revolución en fabricación de lentes de contacto y en adaptación y en diseños de lentes de contacto cambiase mucho. Esto es lo que les decía el buril, que es esta punta diamantada que aquí está cortando la pastilla, que está pegada acá, y son 6 de estos, aquí alcanzamos a ver 2, y como les digo, cada uno tiene una función diferente. Entonces ya, digamos que el error humano está bastante, sino en un 100%, en un 99% controlado, porque el operario no toca el lente, ni influye el estado del operario, digamos el estado anímico, para hacer esos cortes. Entonces, ya con esto, o sea, la materia prima, los equipos de fabricación, pues comenzamos a hacer diseños de lentes de contacto que pues, uno se podría imaginar hace muchos años. Estos tornos de control numérico, o al mejorar, mire una cosa tan sencilla. Cuando hacíamos lentes de contacto, estoy hablando hace, no sé, 30, 35 años, que no existían todavía sino materiales de PMMA, hacer un lente sencillo, por ejemplo un lente de menos 25 dioptrías sencillo, el espesor del borde era de 0.35 micras, eso era demasiado grueso. Había que hacerle un corte a esto porque no podíamos fabricar, pero como el material de PMMA tenía su inconveniente de poco paso de oxígeno, entonces por eso los hacían en diámetros pequeños. Hablamos de diámetros 8.5, 8.7, era lo que se movían en ese entonces los lentes de contacto. Y si yo tengo este lente y lo corto a 8.7, pues su espesor va a ser más delgado. Y nos ayudaban muchas veces cortando con una cuchilla esta parte del borde por su cara externa para hacerlo un poco más delgado porque estos bordes no iban a funcionar. Aparecen los lentes de diámetro un poco más grandes, que son los que llamamos lenticulares, y estos lentes lenticulares, ¿qué nos ayudan a hacer?
pues a disminuir el borde del lente, hacerlo más delgado sin alterar su centro. Recordemos que los lentes negativos son dos prismas unidos por su base, por su vértice, lo que va a hacer que su borde sea mucho más grueso. Entonces tenemos que adelgazarlo. Antes lo adelgazábamos con diámetro porque no podíamos hacerlo más grande para no correr riesgos, pero con este sistema ya podemos hacer lentes de diámetros grandes y reducir su espesor. Algo particular, todos los lentes negativos mayores, algunos a 6, depende de quién los fabrica, a 7 dioptrías negativas, siempre hay que hacer un corte lenticular, y es que buscar con el torno que el borde del lente se baje para que se reduzca ese espesor. Y el otro caso era con los lentes positivos. Por ejemplo, el lente positivo de más 25 también teníamos que hacerlo pequeño, diámetros 8,5. Entonces cortábamos el lente por acá, pero un lente muy grueso. Esos lentes gruesos eran lentes muy pesados. Cuando yo entré a este mundo, estaba casi en la transición de pasar de PMMA a los gas permeables. Alcancé a trabajar PMMA y después los gas permeables. Y este lente de contacto era muy usado en pacientes áfacos. En ese entonces la cirugía de catarata no habían lentes intraoculares, no se hacían lentes blandos, tenía que poner lentes duros. Y eran lentes que por su peso siempre permanecían abajo, pero los pacientes lo usaban, funcionaba porque era una parte de visión, pero era un lente que no era tan cómodo para el paciente ni tan cómodo su adaptación porque era un lente demasiado pesado. Comenzamos a hacer los lenticulares y es el mismo ejemplo. Reducimos un espesor de 0.66 a 0.45 más o menos, y el borde tenemos también que engrosarlo porque entre más positivo sea el lente, más delgado se va a hacer su borde. Los lentes positivos son dos prismas unidos por su base. Lo que va a hacer, que si yo no puedo hacer, por ejemplo, un lente de más 25 a diámetro 10, 12, 14, sencillo, porque el espesor del borde va a ser tan delgado que si no se parte en la fabricación, si no se despica cuando le tenemos de hacer un terminado a ese borde. Entonces, esto comenzó a ayudar mucho a cierto tipo de pacientes, y los primeros beneficiados en ese entonces, pues digamos que pudieran haber sido los pacientes que tenían afaquia. Todo esto hizo que los diámetros grandes funcionaran, o sea, que nos volteáramos a mirar el concepto de manejar un diámetro grande. Realmente el diámetro grande sí es mejor que trabajar los diámetros pequeños, es lo que vamos a mirar ahora y miraremos las conclusiones del tema. ¿Qué ventaja tenemos nosotros con hacer unos diámetros grandes? Primero, una zona óptica, o sea, yo puedo manejar una zona óptica grande. ¿Eso en qué me va a ayudar? En muchos tipos de córneas relacionadas con su pupila, donde el paciente va a tener menos reflejos. Con los lentes pequeños, los pacientes se quejaban mucho de reflejos. Estamos hablando de lentes de diámetro 8,5, estamos hablando de lentes 8,7, donde en esos lentes, pues la zona óptica era mucho más pequeña, lo que iba a hacer que se presentasen más reflejos porque pues el lente, su diámetro total era más o menos de 8,5, 8,7 milímetros. También la esfericidad, porque hablamos de lentes asféricos. Hacer un lente asférico a diámetro 8,5, pues tiene que ser una esfericidad muy marcada, muy grande, muy, y con equipos para que ustedes puedan dar tanta esfericidad y que sea aprovechada en la superficie corneal. Entonces, no es lo mismo tener yo un lente asférico de diámetro 8,5 que tener un lente asférico de diámetro 10 o de diámetro 12, donde voy a aprovechar toda esa superficie o toda esa área del lente para que la esfericidad funcione como tal. Si hablamos de curvas invertidas, las curvas invertidas también existen hace muchísimos años, pero se utilizaban solo para ortoqueratología. Cuando yo recuerdo, había un doctor que trabaja mucho la ortoqueratología, pero solo existía con material PMMA. Este material para hacer ortoqueratología era muy demorado. Se dejaba al paciente, se aplanaba a 0,50 y se dejaba como por 1 o 2 meses hasta ver que haya bajado, después otro 0,50, después otro 0,50. Digamos que el proceso para llegar a la totalidad del aplanamiento de la córnea, estábamos hablando de poco más o menos un año.
porque poco a poco iba a ir cambiando ese poder refractivo. Entonces era un proceso muy lento, muy tedioso, y los pacientes terminaban por aburrirse de cambio de lentes cada 3, 4 meses, entonces no era tan chévere manejar esto. Los lentes tóricos, y volvemos al mismo tema. Hacer lentes tóricos a diámetros 8.5, 8.7, pues digo, no se aprovecha la toricidad del lente para este funcionamiento. Si nosotros hablamos de ápticas tóricas, que es otro concepto, pues ahora les cuento, es muy diferente hablar de un lente de superficie tórica. Los multicurvos, estos lentes, pues mucho menos. Antes, eso fue también la evolución de los terminados de los lentes de contacto por subcurva base, que es la famosa CPP, que era una curva multicúrvica, pero solo en un área más o menos de 1 milímetro, que era lo que uno podía, o el ancho que quería yo darle a la CPP, que no pasaba de ser 1.2 milímetros el ancho de esa CPP, pero el resto de la superficie del lente de la curva base era una superficie esférica, no podíamos manejarla. Vienen las ápticas tóricas, que esto comienza a revolucionar el concepto de las adaptaciones, donde yo puedo manipular ápticas tóricas por cuadrantes, más adelante vemos, o puedo manejar ápticas tóricas por estabilización, por bordes o CPP tóricas. Y esto genera una comodidad. Si miramos cada uno de los casos, miremos la zona óptica. Una zona óptica de un lente en un ojo normal, fíjense, con un diámetro pequeño, miren el área pupilar, miren la zona óptica del lente. Por aquí es que les digo que los pacientes comienzan a reportar reflejos. Más cuando los sitios son oscuros. Si hay baja iluminación, pues la pupila se cierra y va a molestar un poquitico menos. Si yo puedo manejar una zona óptica grande, pues igualmente tengo que manejar un diámetro grande. ¿Y esto en qué me va a ayudar? En que la visión del paciente sea mucho más cómoda con bajas iluminaciones, y esto va a ayudar a que la adaptación sea mejor, tanto por visión como por una comodidad de visión, porque también hay comodidad del lente, que el lente moleste o no moleste. Una cosa es que el lente moleste por cuerpo extraño y otra cosa es que la adaptación moleste por visión del paciente, porque su visión no es cómoda. Si hablamos de los asféricos, es lo mismo, les decía, no es lo mismo una esfericidad pequeña que aprovechar toda el área para manejar esta superficie asférica. Curvas invertidas igual, le digo, se manejaba más en ortoqueratología, lo teníamos acá, es esta inversión, este anillo de inverso, que se llama anillo de fijación, que lo que hace esto es fijarme el lente a la córnea. Por eso hoy día, y les digo, cuando comenzaron a hablar de ortoqueratología acelerada, yo fui de los que dije, acelerada, antes era ortoqueratología, porque hoy día es acelerada. Acelerada es porque un paciente, invento, miope de 3, aplanamos 3 y comienza el proceso. Antes era miope de 3, aplane 0.50 y arranca el proceso 0.50 a través del tiempo. ¿Cuánto se demoraba el proceso? No sabíamos. ¿Pero por qué se hace acelerada? Porque la materia prima o los materiales que estamos usando hoy día van a hacer que esto funcione mucho mejor. Vamos a tener una protección sobre la córnea. Muchas personas piensan que si yo coloco un material de DECA muy alto o de DECA más alto, el paciente va a estar más cómodo y va a ver más. Tal vez eso no es tan... O sea, yo no puedo adaptar un lente basado en esas premisas. La única premisa que utilizamos es, le aseguro que la salud visual sí va a estar mejor, o la salud ocular, perdón, va a estar mejor que con otro material que no está hecho para eso. Que vaya a ver más cómodo, que vaya a ver mejor, no sé, no pensaría que no. Que va a estar más cómodo, pensaría también que no. Pero hay pacientes que les hemos puesto materiales de última generación y reportan esto, no digamos mejor visión, pero sí reportan algo más de comodidad en el lente. Vuelvo y repito, son factores que como persona yo no puedo medir el dolor de otra persona o la capacidad del dolor. Lo que sí le puedo garantizar es que van a tener mejor salud ocular. Están los multicurvos también que les decía, que son lentes que podemos generar por radios de curvatura. Esto, sin entorno de control numérico, sería perfectamente imposible. Yo no podría fabricar este lente con tantas curvas, ¿cierto? Porque después no puedo repetirlo. De hecho, si vamos a mirar este lente, yo hago una zona óptica de un diámetro determinado, aquí hacemos una inversión, que esta inversión le puedo dar una inclinación, una angulación y un tamaño, ¿cierto? Aquí puedo hacer otra curva de 1 milímetro. Yo puedo decir, hágame una zona óptica de 8 milímetros o 9 milímetros. Hágame una inversión de 1 milímetro, 90 grados. Tálleme una curva de 1 milímetro o milímetro y medio de curva base 760. Y aquí tálleme una curva base de milímetro de 790 y voy generando el lente.
¿Qué pasa con esto? Esto para uno es perfectamente imposible medirlo y corroborarlo con un radioscopio, con un topógrafo. Esto no me da esta medida. Pero esta medida yo no podría repetirla si esto no queda guardado en el software del torno para poderlo repetir. El día que no quiera repetir este lente, simplemente consulta dónde está y podemos hacer un lente exactamente igual al que estamos manejando. Y ese es el concepto de los lentes esclerales, de los lentes limbales, donde el diseño del lente o lo que vale de un lente de contacto de esos es lo que está por dentro. O sea, todas estas partes de acá son las que van a hacer que el diseño funcione mejor o no funcione tan bien. Esos son los cuadrantes, les decía, hay dos por zonas, que son estos, donde aquí tengo la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4. Yo puedo abrirlas y cerrarlas, estas zonas, o sea, hacia arriba y hacia abajo con respecto al punto de esclera, si hablamos de cuadrantes, sobre la parte de las 12, sobre la parte de las 6, sobre la parte de las 3 y sobre la parte de las 3 y de las 9. También está la CPP tórica, que sería esta área de aquí, donde yo puedo darle una toricidad a este lente. ¿Para qué nos sirve eso? Para conceptos de adaptación, cuando queremos corregir astigmatismos residuales, pero no vamos a hablar de ese punto. ¿Qué es lo importante? Que estos cuadrantes yo los puedo manipular. ¿Cómo los puedo manipular? Y es importante aclararlo. No es que yo le diga a alguien, ¿sabe qué? Súbamele aquí 20 micras a este cuadrante. No. Yo puedo subir lo que el diseño me permita. ¿Me explico? Si ahí me dicen, mi diseño, usted en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 puede subir hasta 50 micras en pasos de A10. Usted me dice, a este lente, ¿cuánto tiene de levantamiento? ¿Cuánto tiene de toricidad? Entonces tiene 2. Positivas o negativas. Positivas si van hacia arriba, perdón. Negativas si van hacia arriba, positivas si van hacia abajo. Dice, necesito que me le dé 3 pasos más negativos. Entonces yo sé que le voy a bajar, en este caso, poniendo un ejemplo, serían 30 micras. Pero yo no puedo hacer que me digan, o el torno no puede decir, bájemele 30 micras a este lente, o a cualquier lente, yo no le puedo dar esa orden al torno. Que también es una confusión que se presenta cuando se ponen a hablar, o cuando nos ponemos a hablar de profundidad de ságita, o hágame una ságita 50 micras más profunda. Si el diseño lo hace en pasos de a 50, lo puedo hacer. Un lente de contacto normal siempre sale con una profundidad de ságita, perdón, cuando hablo normal son corneales, pero eso es una resultante. ¿Una resultante entre qué? Entre la curva base y el diámetro. Este es un tema un poquito entendible, pero es importante aclararlo, porque ustedes no nos pueden decir, ¿sabe que háganme un lente de profundidad de ságita de 1500 micras? Porque yo le puedo hacer muchos lentes de 1500 micras de profundidad de ságita. ¿Cómo? Jugando con la curva base y con el diámetro. Entonces yo puedo hacer un lente de 720 de 1500 micras, puedo hacer un lente de 730 de 1500 micras, puedo hacer un lente de 780 de curva base de 1500 micras. Pasado a dioptrías, puedo hacer un lente de 43 de 1500, de 44 de 45 y cada parte o fracción de poder dióptrico que les pueda hacer al lente. ¿De qué va a depender? Uno, de esa curva base más el diámetro. Y dos, que hoy en día también con la tecnología importa, y es que esa curva base yo la puedo modificar sin variar el diámetro. ¿Cómo? Modificando sus curvas internas. Entonces no podemos fabricar un lente. El lente las profundidades ságita es una resultante entre una curva base y un diámetro. Entonces, es una aclaración al margen que quería hacer. ¿Eso qué buscamos nosotros? O sea, mire, tenemos un mundo de lentes, de equipos, de materia, de pacientes para hacer. Pero yo estoy viendo algo personal, y es que estamos tratando de complicar mucho las adaptaciones de lentes de contacto. Nos desviamos en si son 10 micras, o si son 50 micras, o si son 30 micras, o si la tiene la áptica, la toricidad. Yo creo que de pronto eso es lo que ha hecho que mucha gente desista de adaptar lentes de contacto rígidos, porque es una complicación tan
En cada caso, que si miró, que si no miró, yo tengo que buscar esto, que haya una estabilidad, que haya un posicionamiento y que haya una comodidad. Y me enseñaron a mí algo en contactología cuando recién empecé. Me dijeron, para que usted tenga éxito en una adaptación, cumpla 3 factores. Si usted cumple los 3 factores, va a estar ganador. El primero es que el lente de contacto no dañe el ojo, o sea, mantener la integridad ocular. El segundo es que el paciente le vea igual o mejor que con anteojos. Si un paciente le pongo un lente de contacto y me ve menor que con las gafas, perdí el año. Y 3, que esté cómodo. Entonces, si usted cumple esa condición, no importa dónde quede el lente de contacto, mientras no dañe la córnea, no dañe el ojo, el paciente vea y esté cómodo, ese es el lente de contacto. Y es lo que a veces las personas tratan de buscar un perfeccionismo donde es perfectamente imposible lograrlo. ¿Por qué? Por la misma irregularidad de esa superficie corneal. Entonces, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo mejoramos nosotros las adaptaciones? Pues estabilizando, posicionando el lente, y una vez estable y esté posicionado, pues vamos a dar una comodidad del lente. Aquí tenemos que sumarle la comodidad de visión, que si no hay visión, pues la adaptación es un fracaso. El lente de contacto es un cuerpo extraño, yo le digo es un mugre, pero ese mugre da visión. Y si ese mugre nos da visión, pues nos va a ayudar a nosotros con eso es con lo que jugamos nosotros. No porque el paciente deje de sentir el lente, lo que pasa es que el beneficio que le da es tan bueno que la parte de sensación de cuerpo extraño pues va pasando. ¿Esto nos puede ayudar mucho en la clínica diaria? Sería la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Todo esto sirve siempre y cuando yo tenga muy claro qué es lo que quiero ver y hacia dónde voy. Y más aún, qué herramientas me dan. ¿Qué quiero decir con qué herramientas me dan? Porque yo no puedo pedirle a un diseño, a un lente que haga algo cuando el diseño no está hecho para eso. Yo no puedo pedir asfericidades donde son toricidades lo que me están ofreciendo. Entonces, a eso me refiero. La clínica definitivamente es la que nos hace. La clínica es la que nos pone los pacientes, nos pone los materiales, nos pone los equipos, nos pone los diseños, y nosotros somos los que estamos haciendo ese engranaje. ¿Cómo? Asesorémonos, acompañémonos en esta adaptación o en este proceso de adaptación. Quiero mostrarle una serie de casos donde vamos a ver la utilización de estos diseños, donde definitivamente sí funciona una adaptación de esto. Miremos, este es un paciente que tiene un trasplante de córnea. Ahorita tengo que apagar. Este trasplante de córnea fue hace 2 años, pero tiene una atrofia de iris. Si ustedes ven acá, está la topografía donde me muestra pues, una alteración aquí que parece un astigmatismo. Si miro la foto, aquí veo esa atrofia de iris que es bastante grande. Si yo a este paciente le llego a poner un lente de contacto de diámetro pequeño, eso va a ser un martirio. ¿Por qué va a ser un martirio? Porque el paciente va a tener muchos reflejos. No tiene un filtro, no tiene su regulador de luz, pues va a entrar toda la luz y para él va a ser un problema. A este paciente, hago aquí algo. Okay. A este paciente le colocamos un lente de contacto, limbal, aquí lo ven, de diámetro grande. ¿Qué es lo que tiene que ver uno en estos pacientes? Estos pacientes son de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son pacientes trasplantados, tienen trasplante de córnea, donde pues el injerto hay que cuidarlo, por eso uno tiene que estar asesorado y en principio controlar mucho al paciente y decirle qué puede y qué no debe hacer. Es un lente de diámetro 12,5, donde ven, puedo manejar una zona óptica de 9,5 milímetros, y eso va a hacer que el paciente, pues aquí si vemos el clorograma, pueda tener una mejor, aquí sí podríamos decir, calidad de visión. ¿Por qué? Porque los reflejos van a estar un poco menor. De hecho, es un usuario de hace varios años de este lente de contacto. ¿Qué colocamos? Un lente de curva base, no estamos mirando la adaptación, de diámetro 12,5, poder 5, y es multicurvo. Multicurvo hecho. O sea, tiene una curva central, que es la curva base con un diámetro, y 4 curvas periféricas trabajadas de acuerdo a esa topografía y de acuerdo a esa córnea que estamos viendo. Aquí vamos a ver el fluorograma y vamos a ver el lente de contacto en su movimiento, para explicar un poquitico. Este es el paciente con el trasplante de córnea, donde miren, lo que les decía, nosotros miramos que esta parte está un poco descendida, pero si yo pongo al paciente bajo el párpado inferior, yo miro que el lente está retenido. Entonces eso me está diciendo que el lente sí está retenido en el párpado, por el párpado superior, que puede presentar un ligero desplazamiento hacia la parte inferior, pero eso no va a afectar la adaptación. ¿Por qué no la va a afectar? Porque el párpado es el que me está reteniendo. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos ver? Si vemos en el fluorograma, para algunos que nos decían,
pero venga, es que hacer un diámetro 12,5 es un diámetro que el borde va a llegar hasta el limbo corneal, ahí están las células stem, las células madre, eso va a generar un problema. Alguien me decía que las células stem están como 300 micras por debajo del limbo, pero miren el diseño. El diseño hace que la última curva sea muy plana. Al ser muy plana, miren el fluorograma, va a hacer que quede levantado, entonces nunca va a estar tocando sobre esa área. Entonces esto lo podemos manipular y aquí sí podemos manipular si yo quiero que esa curva sea de 13 dioptrías, de 10 dioptrías, de 8 dioptrías o de 15 dioptrías. El toque que ustedes ven acá está inducido pues porque la córnea es una córnea trasplantada, es un injerto, ¿cierto? Pero lo que me interesa es ver el movimiento en el parpadeo, que ese movimiento en el parpadeo exista. Si el movimiento existe, cuando él parpadea normal, si el movimiento existe, quiere decir que hay intercambio lagrimal. Entonces estamos protegidos y como le digo, son pacientes que llevan varios años adaptados con este lente, usando este lente de contacto y por eso les decía, la clínica que traigo es la clínica que estamos viendo o hemos visto nosotros. Este lente de caso de geometría inversa tiene una historia más larga, como unos 3 pasos más largos que son estos. Este era un paciente que empezó con ortoqueratología, haciendo la comparación, que para eso es la geometría inversa, donde, vuelvo y repito, no vamos a entrar a mirar qué es lo que hacemos. Aquí ya está el paciente con su tratamiento. Hicimos una curva, ya les muestro aquí, es más o menos 45 el poder de la K más plana de esta topografía. Le colocamos un lente como de 41, o sea, casi 4 dioptrías de aplanamiento con sus diferentes curvas de centración. Estas sí las podemos manipular nosotros. Digo nosotros cuando hablo de laboratorios locales. Cuando hay un laboratorio local que cuenta con la tecnología, yo puedo subir o bajar estos poderes dióptricos y el tamaño de las amplitudes también puedo manejarlos. Pero digamos que el caso no estamos hablando de esto, sino, miren, la zona óptica que pusimos fue de 9,5. Estamos hablando del concepto de la adaptación. Pusimos este lente buscando las 3 partes que se llaman la zona de alineamiento, o sea, esta es la zona de alineamiento, ¿cierto? La zona de la inversión, esta es la zona de aplanamiento, de modificación, y aquí está la zona de alineamiento, y aquí está la zona de inversión, y aquí se alcanza a ver la curva periférica o la CPP que llamamos nosotros, donde estamos simplemente haciendo una comparación. Vuelvo y repito, no vamos a entrar a mirar si está bien, pero ese es el programa que se debe ver. Un toque central porque lo estoy aplanando 4 dioptrías, es el lente de contacto. Y aquí donde yo me hago una pregunta que alguien me decía, pero es que dicen que aplanar es muy malo, que aplanar tiene consecuencias. Yo le decía, pues no sé, la clínica me puede decir a mí que no, porque muchos pacientes hace años 80 más o menos venimos manejando este concepto por idea de los laboratorios fabricantes de material, pero yo digo, si la ortoqueratología, si aplanar es malo, ¿por qué en ortoqueratología sí es bueno? Si el paciente está durmiendo y es otro concepto, pero bueno, simplemente es un comentario al margen. Entonces miren aquí ya la ortoqueratología, donde aquí tenemos el lente. Fíjense que también las cosas cambian. Si vemos este paciente, la ortoqueratología, es un paciente que con una agudeza visual de 20/400 terminó en 20/20. Miren el fluorograma sin lente de contacto. Ustedes pueden alcanzar a ver un toque acá. En la época anterior uno decía un toque, o sea, una marca del lente sobre la córnea es un peligro, ¿no? Dicen que esto es normal. Inclusive están hablando que en ortoqueratología hay cierto grado de queratitis que está bien, que la gente puede presentar ciertos grados, pero que eso no tiene ningún problema. No sé, pero trae al cuento el tema del marcado del lente. También oí que los lentes híbridos pueden también marcar la córnea, porque la transición entre el lente blando y el lente rígido sobre la córnea pues generan eso, pero ahí lo manejamos. Cuando en ese entonces que hablábamos de geometría inversa, que la ortoqueratología no se usaba como hoy día, o control de miopía, no se usaba ese diseño, nosotros empezamos a trabajarlo en pacientes que fueron operados de cirugía refractiva incisional. En aquel entonces, estoy hablando hace, no sé, 30 años, que casi no existían topógrafos, la mayoría de cirugías eran incisionales. Nos llegaron pacientes con este tipo de córneas, donde pues, nos tocó prueba y error y mirar y hacer.
Y lo que pensamos era, si la córnea está aplanada al centro, yo lo que debo apoyar el lente sobre la periferia. Entonces, de una queratometría central, yo lo ajusto. ¿Cuánto? Depende de lo plano que haya quedado acá. No hay un concepto único, o sea, contactología nunca tiene un concepto único. Los contactólogos, los que manejamos contactología, lo que vemos es alternativas hacia dónde me puedo mover yo para jugar con la adaptación, con el diseño, con el material y con la fabricación del lente de contacto. Entonces nosotros dijimos, ajustémoslo de acuerdo a esta queratometría central post cirugía incisional en este caso, y lo colocamos un lente de curva base 40. 40 equivale más o menos, 40 dioptrías, que equivale a 840, pero miren cómo quedaba el lente, siendo un lente esférico. Miren cómo quedaba el lente, quedaba muy desplazado, descentrado de la córnea y por fuera aquí de la esclera, pero tratamos de adaptarlos, algunos funcionaban bien, otros no funcionaban bien, algunos esféricos no había necesidad de hacerles nada, pero en este paciente en particular nos dio por hacer un diseño de geometría inversa. ¿Cómo lo hicimos? Exactamente igual, el lente es 40 dioptrías, mismo diámetro 10.3, pero generamos una curva inversa. Y este lente, fíjense que ya está dentro de la córnea, un poquito menos desplazado, pero era una solución para el paciente. Esos pacientes en ese entonces quedaron muy agradecidos con estos materiales, con estas adaptaciones, porque de nada a ponerse esto, que molestaba un poco porque mire la pupila, mire los reflejos que generaba. Este es un paciente que vi, que me decía, la visión del paciente, la visión mía es muy buena, pero llegan a las 6 de la tarde y se me complica. ¿Por qué? Porque veo reflejos, yo no puedo manejar en las 6 de la tarde, si voy en el carro me toca parar y que vengan a buscarme. Entonces fue cuando dijimos, hagamos un lente, ya últimamente, con un diámetro mucho más grande, una cirugía, este es un paciente post cirugía incisional, el mismo anterior, que le dije, venga, hay un lente que podemos hacer. Cuando me hizo ese comentario, hace unos 6 años más o menos, me dijo, oiga, yo estoy muy bien con el lente, pero tengo un problema. Esta parte, pues nunca me lo había dicho, le dije, pues podemos manejar un lente de contacto, que es que es un lente limbal, donde podemos un diámetro mucho más grande, 12.5, el otro era 10.3, y podemos hacer una zona óptica. Y me preguntó él, la primera pregunta fue, ¿y podré manejar después de las 6 de la tarde? Le dije, no sé. No sé, pero hagamos el lente. Y usted me va a decir si puede. Hoy en día maneja después de las 6 de la tarde, porque todos esos reflejos le mejoraron. Miremos aquí el lente. Quiero que miren dos cosas. El fluorograma del lente. Porque fíjense que aunque el lente está ajustado casi 4 dioptrías, ¿cierto? Miren lo que les decía. Yo que miro acá el movimiento del lente. Cuando él parpadea, que el lente se mueva. ¿Cuánto? No hablemos de un número. Hablemos de que existe ese movimiento. Si existe ese movimiento, el paciente... estamos garantizando que no estamos dañando esa córnea. Y miren el fluorograma. Lo pongo a correr acá. Que todavía esto nos ayuda a comprobar más el tema del borde del lente. Porque decían, venga, pero aquí también lo está ajustando. Y se lo está ajustando al centro sobre la periferia. El lente va a generar un mayor encurvamiento sobre esa área periférica. No. Por lo que les digo, aquí veo el acúmulo de fluoresceína. Aquí está ese acúmulo de fluoresceína, que es la parte plana de la córnea. Y miren la parte periférica del lente que está perfectamente llena de fluoresceína, lo que quiere decir que el lente no está tocando esa superficie. Caso 3 de las ápticas tóricas. Esto es con un lente escleral, un paciente que venía usando este lente escleral, 650, 12.5, 14.6, y la periferia del lente era esférica. O sea, este lente aquí es un escleral, el lente se ve bien, pero presentaba una tinción 3.9. Lo que el paciente le causaba molestias, verse el ojo rojo y todo eso. Les dijimos, vamos a mirar, aquí vamos a ver la tinción sin lente de contacto, está acá. Si esto no funcionara, bueno, aquí está la parte de tinción sobre las 3.9 de ese lente escleral, la parte superior, la de 12.6, pues está bien. ¿Qué hicimos? Pues manejar un lente de CPP tórica. Aquí, ¿por qué dijimos CPP tórica, no cuadrantes? Porque está sobre un plano, está el plano horizontal, que es el plano de 3.9. Entonces hicimos una CPT tórica, curva periférica tórica, de 1.8, quiere decir que 0.9 a cada lado, y eso es otra cosa. Y ustedes no me pueden decir, a mí no, cuando trabaje en un lente de contacto, hágame una CPT tórica de 4 o de 2. Digo, no, si el diseño lo permite, yo se la puedo hacer. Si el diseño no lo permite, pues no puedo hacerlo porque eso es lo que hace el diseño. ¿Cierto? Ellos dicen, ustedes pueden manejar CPT históricas de 0, 1 o de 0 hasta 6.
que es 3 a cada lado, pueden repartirla 2 y 4, como sea, pero hasta un número determinado. Yo no puedo obtener otra superficie tórica. Entonces ya con este levantamiento de esos bordes, le colocamos el lente al contacto, el lente de contacto se da al paciente, y mire que la tensión pues desapareció simplemente con colocar o con manejar una modificación en la periferia del lente, y una modificación solo sobre una parte, que era la parte horizontal o el meridiano horizontal de esa córnea o de esa esclera. Otra optimización del caso es este paciente, que es un paciente que tiene un astigmatismo. Esos pacientes con astigmatismo corneal también les van a hacer como una aclaración. O sea, muchos piensan que cuando yo hago un lente tórico rígido de curva base, lo hago para mejorar o corregir agudeza visual. Digamos que esa no es la razón principal. La razón es más un posicionamiento, lo que hablábamos, que para tener éxito en una adaptación debo tener comodidad y posicionamiento. Si el lente está mal posicionado, el paciente va a tener problemas. ¿Y por qué lo decimos? Porque si vemos a este paciente con un lente esférico, tiene una curva base de 41, un diámetro de 10, el lente esférico, mire la distancia de aquí a acá, ese es el típico fluorograma en corbatín, aquí está la era pupilar, entonces está muy cerca de acá y el paciente va a tener problemas de reflejo. ¿Y cómo se los explico? Este paciente dice tener buena visión, ¿cierto? El entero de visión o la máxima visión que tenga ese ojo. Y le decía a uno, mire, es que cuando yo hago así con el lente, o sea, cuando yo subo un poquito el lente, veo el 20-20 si vamos a hablar o el entero de visión. Pero cuando suelto el lente, la visión se me altera porque no hay esa estabilidad y no hay ese posicionamiento del lente. Hacemos una curva base tórica, acá, que pusimos una de 41,50 sobre 43, un poco menor que este valor de la segunda K del paciente, y fíjense el fluorograma cómo se forma. Hay un toque en el sentido del meridiano más plano, que está acá, que es normal, este acúmulo de fluoresceína o de lágrima marcado, que cuando el paciente parpadea, él comienza a bombear y a manejar. Entonces, fíjense el posicionamiento que logro yo con este diseño de lente de contacto. ¿Qué conclusiones llegamos? Pues los diámetros grandes, pues definitivamente sí es una ayuda. No hemos llegado a ellos si no les digo cómo fue que llegamos a hacer diámetros grandes. Vino la evolución de los materiales, que para mí en lo personal, lo que cambió la contactología fueron los materiales, porque eso obligó a hacer equipos. Porque si hay equipos, pero no tenemos que fabricar, pues no va a funcionar. Entonces estos materiales comenzaron a funcionar a partir, o las adaptaciones, los diseños, a partir de que aparecen los materiales, que nos permiten hacer diámetros grandes. Y tenemos una experiencia clínica, que la experiencia clínica es como digo yo, meterse a adaptar. Nosotros no podemos dañar un ojo adaptando un lente de contacto rígido por una razón, porque si el lente está mal, el paciente no se lo va a poner. La reacción es mucho más rápida a quitar, sino mejorar esto. Y, obviamente, con estas dos combinaciones, si la logramos tener, pues vamos a tener unos resultados excelentes en las adaptaciones. Importante, y voy a hacer aquí un llamado. La industria no es publicitario, se quedó un poquitico en la evolución de los materiales. Contamac es el único que ha sacado materiales en los últimos, no sé, 10 años, 15 años, que acaba de sacar un último material, pero la industria se frenó. La industria se frenó en la fabricación o en la investigación de materiales, que sería bueno que siguieran investigando para cada día a día, ir buscando mejores materiales para poder tener mejores adaptaciones y poder hacer más diseños con los lentes de contacto. Los diámetros grandes, pues sí nos hacen mucho más fácil. O sea, un paciente con un diámetro grande, y lo ve uno cuando coloca una adaptación con un diámetro pequeño, el paciente llora, le molesta, es una reacción muy incómoda, entonces uno va a tratar de calmarlo. Cuando uno hace un diámetro grande, pues la visión del paciente es mucho mejor, la comodidad, perdón, es mucho mejor, porque el lente ya cubre más parte. Los comentarios que nos dicen es, ya salgo a la calle y el viento no me molesta tanto, porque los imanes tienen, los lentes de contacto tienen un imán al mugre. Uno sale a la calle y le caen todos los mugres al ojo. Entonces digamos que hemos mejorado cualquier lente de contacto, cualquier diseño que hagamos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que lo conozcamos el diseño, que sepamos qué es lo que podemos hacer y con qué contamos. Porque a veces hablamos de cosas que no tenemos o que no tenemos el acceso, o que todavía es un proceso en desarrollo. Pues en contactología podemos hacer muchas cosas en mejorar la calidad de visión del paciente y la comodidad del paciente. Digamos que eso sería
la gran conclusión, definitivamente sí, no es lo mismo hacer un lente a diámetro 8.5 que hacer un lente a diámetro 12, si estamos hablando de corneales, 12.5, e inclusive irse un diámetro de 14.5, 15.5, 22, 24, que son ya lentes esclerales, o sea que hemos evolucionado de lente pequeño a un mega lente. Y es lo que manejamos hoy día. Pero no solo es hacer un diámetro grande, porque el diámetro grande podemos pedir los 12, 14. Ese diámetro tiene que tener un diseño. Para que eso funcione, hay que hacerle un diseño al lente de contacto. No es hacer un diámetro a 15. ¿Se imagina hacer un lente escleral de diámetro 20 sin nada? Pues seguramente no va a funcionar. O un lente limbal sin curvas periféricas, seguramente no va a funcionar. ¿Cuáles no funcionaron? Los pequeños, porque solo los hacíamos esféricos y de pronto eran monocurvos, bicurvos, tricurvos, que era modificar un poquitico la CPP para buscar ese mejor intercambio de lágrima. Esto era lo que les quería comentar a ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho la atención otra vez a CLAS por esta invitación a su tercer CLAS 2020 y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Feliz noche.